Y ahora que el pueblo se alza en la lucha con vos. Escuchamos a Alexia Mascholder junto a Otra Ronda Cantoras en su segundo disco Luna Negra, la versión del clásico tema del conjunto chileno Quilapayún con las voces de Otra Ronda, Horacio Burgos, bajo de Norby Córdoba, batería de Fabián Zapomiodovic, espero decir bien los apellidos, grabado en Estudio Márquez, mezcla de Charlie Pipi Chelso, en edición de video de Sofi Nieves, lo pueden encontrar en YouTube, El Pueblo Unido. Y aquí está con nosotros Alexia, nuestra invitada del día de hoy. Buenas, muchas gracias por la invitación. Bueno, estuvimos ahí escuchando hasta anoche las versiones de las canciones, un poco esta reivindicación de la canción popular latinoamericana. ¿Rescataste esta canción en particular por alguna cuestión? Me gustaría empezar por ahí, ¿no? Sí, bueno, cuando el anteaño ya, perdón, en diciembre, después del triunfo de Milei para la presidencia, por diferentes motivos nos empezamos a movilizar a la Plaza Congreso a la noche, de manera bastante espontánea en algunos casos. Hubo una noche que escuché a la gente corear en un momento el estribillo, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. Siempre que la escuché me conmovió mucho en todas sus versiones. Y en ese momento me acuerdo que le mandé un mensaje a Fede Misraji, con el que estaba trabajando en este segundo disco, y le dije: Fede, tenemos que grabar esta canción. Tengo la necesidad física de grabar esa canción. Y bueno, y es un proceso largo, porque hay que pensar los arreglos para no hacer el cover del cover del cover, digamos, un aporte distinto, algo. Esta es una versión mucho más urbana que la original. Me gusta mucho lo que hace Otra Ronda Cantoras y definitivamente quería que esos gritos los hicieran mujeres, que fuera un tema hecho vocalmente por mujeres. Y después, bueno, ir buscando la vuelta, escribir los arreglos. Ellas son 11, entonces coordinar para cada cosa que había que hacer era un temón. Coordinar agendas hoy en día es un tema. Temón. Así que bueno, nos llevó un tiempito, pero bueno, decidimos largarlo el 1 de enero adrede también como una bandera de lucha y de intención de que este año nos encuentre un poquito mejor parados frente a todo lo que seguramente se nos va a venir también. 1 de enero, recordemos, 1959, encabezados por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, la Revolución Cubana, primera revolución socialista de América Latina, y 1 de enero de 1994, alzamiento zapatista en el sureste mexicano bajo el grito de "Ya basta" frente al neoliberalismo. Y te agregaría 1804, rebelión de esclavos en Haití. Y completamos la saga latinoamericana. De 200 años de lucha. Sí, sí, sí. Sabés que, bueno, para entrar un poco en conversación, te cuento, mi primera movilización en la que participé teniendo 15 años fue el 24 de marzo de 1996, que fue una gran movilización después de varios años donde, bueno, había habido un poco de desmovilización producto de las leyes de impunidad y del golpe que implicó el menemato. Recién acaba de irse de estudios Graciela Viquidaleo, ex detenida desaparecida en la ESMA, militante de derechos humanos, que también nos conocimos por aquellos años, en los que ingresé a militar a una pequeña agrupación de la zona sur del conurbano, de donde soy, que se llamaba La Patria Vencerá. Así que habían tomado un poco el nombre de esta letra de la canción de Quilapayún. Bueno, estás un poco estrenando el año también con un nuevo disco, medio de cierre y apertura, ¿no? Porque fue un poco la fecha, decía fin de 2024 y se está difundiendo estos primeros días de 2025. Sí, es un disco que es medio un punto de llegada y un punto de arranque por búsquedas musicales, también por el momento político del cual yo no me puedo escindir, porque también soy militante y esto que hago con muchísimo placer, que es la música, también se inserta en ese plano
de la militancia, y ahí hay un motivo más por el cual también quise grabar esta canción y otras que pertenecen al repertorio de luchas latinoamericanas, y es porque me parece que como cantora militante hay un deber de renovar y de seguir transmitiendo y de seguir levantando estas canciones, estos himnos de lucha para las nuevas generaciones. Quizá con un toque renovado, quizá con una impronta propia, pero son parte de nuestra tradición y no tenemos que dejar de conocerlas, de escucharlas, de cantarlas, sumarlas a las nuevas, ¿no? Por supuesto, pero es parte también de nuestra tradición. La música siempre, el caso de Chile es muy paradigmático, pero digo, no solo, siempre la música y las vanguardias artísticas y los movimientos culturales acompañaron los procesos revolucionarios y de transformación y de lucha. Entonces, como historiadora, por un lado, pero también como cantora, siento que son parte de un mismo proceso. Por eso este disco va a tener mucho de lo que mi conciencia de cantora me pidió también, además de, por supuesto, siempre la búsqueda de la belleza, que siempre es revolucionaria, ¿no? Tratar de hacer las cosas lo mejor posible, con las innovaciones que a uno le salen, pero respetando las esencias de las canciones. Quedó una versión muy potente, como decíamos, pueden encontrarla en YouTube y ver también un conjunto de mujeres con el coro en un momento donde las derechas contra los feminismos, ¿no? Que pusieron en pie ese gran movimiento social ya a mediados de los años 80, que nació como movimiento de mujeres, ¿no? Antes de autodenominarse más como feminismos, y con también un puente, como vos decías, hacia nuevas generaciones de lo que es una larga y rica historia, ¿no? Cultural, que quizás como nunca aparece un poco desdibujada, ¿no? No sé si te da la sensación de que quizás en otros momentos históricos las nuevas generaciones que se incorporaban tenían quizás como a disposición cierto archivo, ¿no? Que hoy parece que cierto presentismo y gesto juvenilista, incluso del propio presidente, ¿no? Como que siempre quiere parecer más joven de lo que es, ¿no? Parecen dejar un poco de costado, al menos, no digo aniquilar, pero sí dejar un poco de costado. Yo creo que hay algo, no sé, a mí el marxismo me enseñó a pensar la contradicción y a pensar siempre los diferentes elementos que componen todas las realidades, y hay una embestida muy fuerte contra los feminismos, contra el colectivo LGBT, contra un montón de cuestiones, pero hay también un piso que no había en otras épocas. Digo, yo tengo un hijo, estoy en contacto con pibas jóvenes, y ya hay otra base desde la cual hay cosas que ya están dadas como hechas, ¿no? Que tienen que ver con muchos años de ESI, que tienen que ver con haber podido permitirnos la visibilización de muchas cosas, y eso ha sembrado y fue, a pesar del revés de lo que fue el 8M el año pasado, donde notoriamente yo vi mucha menos gente, era impresionante ver a las pibas de los centros de estudiantes secundarias saltando y realmente comprometidísimas, algo a lo que yo llegué después de los 30, ¿no? Y ahora ya es otra realidad. Mi realidad por ahí era otra, bueno, lo que sea, pero es un momento histórico en el cual hay un piso importante que tenemos que defender y que tenemos que seguir regando. Yo tengo mucha confianza en los pueblos, tengo mucha confianza en la verdad de la historia, digamos, en que tantos años de opresión tienen que devenir en un cambio. Por supuesto, con la mediación de nuestra acción, ¿no? De la acción humana, de la organización, etcétera. Pero me parece que tenemos que poder ver en momentos de tantos reveses esas ventanitas de luz que están ahí, estamos ahí, estamos medio cagados a trompadas, pero estamos ahí.
Estamos conversando con Alexia Mayolder aquí en Ciudad Cultural. Mi nombre es Mariano Pacheco. Les recuerdo, hoy estoy realizando la suplencia en la conducción del programa de Mario Hernández y habitualmente participo con mi columna semanal. Estamos aquí un poco recuperando la tradición del cancionero popular latinoamericano y también su recreación y su actualidad con una cantautora que en su disco de 2022, Tu Cuerpo en 2022, versionaba, entre otras, la canción Samba Azul de Tito Francia y Armando Tejada Gómez, que supo ser interpretada por Mercedes Sosa. Sí, claro. Como un limpio amanecer, era tu pollera azul. Cielo por la samba, duende andaba el aire, enredándose a mi voz, mientras mi guitarra buscaba en el alma coplas que cantaran nuestro amor. Siempre te recordaré junto a tu paisaje azul, sombra que no olvido, silueta del río, vestida de trigo y luz, como se dormía la tarde en tu pelo, con un sueño inmensamente azul. Escuchamos a Alexia Mayolder, la interpretación de Samba Azul de Tito Francia y Armando Tejada Gómez, aquí en Radio del Pueblo AM 830. Decíamos, supo ser interpretada por Mercedes Sosa y entre otras actividades que has realizado, has participado activamente del festival Mercedes Sosa, pero también has publicado Todas las Voces, Mercedes Sosa y la Política, que cuenta con una edición nacional con tapa de Carlos Alonso y también ediciones en Venezuela y en el Estado Plurinacional de Bolivia. Esta última edición que cuenta con agregados de unos archivos de inteligencia que le brindaron a la nieta recientemente. Me decías historiadora también y sos investigadora de CONICET. ¿Eras investigadora? Soy. Sos todavía. Importante. Viste que hoy hay que preguntar. Hay que disfrutar el presente, porque, sí, soy investigadora de CONICET con estos temas, con lo cual también estoy un poco como expuesta a las vicisitudes políticas que se están desarrollando, pero sí, todavía sí. Y has emprendido un proyecto de investigación sobre Mercedes Sosa, sobre la música popular latinoamericana. En mi tema de investigación en CONICET tiene que ver con los debates sobre la vía revolucionaria en América Latina, en la izquierda, que se inauguran en el 59 con el triunfo de la vía armada, digamos, en la Revolución Cubana, y que en mi periodo se cierran con el triunfo de la Unidad Popular en Chile, con una nueva vía, digamos, pacífica, entre comillas. Y entonces todas las discusiones que eso suscitó, ¿no? Discusiones que para mí tienen un tinte un poco actual también, y todas esas discusiones siempre estuvieron atravesadas por lo que decíamos antes, ¿no? Movimientos artísticos, en el caso argentino, todo lo que se suscita alrededor del Manifiesto Nuevo Cancionero, lanzado en 1963, donde estaban Tejada Gómez, Tito Francia, Oscar Matus, y que Mercedes Sosa fue la voz de muchas de esas composiciones, y que se propone esto, ¿no? Renovar el folclore, o recuperar, no renovarlo porque había una tradición con Atahualpa, etcétera, pero recuperar el folclore que hablaba de los padecimientos del pueblo, de los hombres, de las realidades populares, y entonces eso también emana una artística que se va sembrando también, no solo en Argentina, ¿no? Porque este manifiesto también tuvo una fuerte incidencia en la nueva canción chilena, en la nueva trova cubana, trascendió las fronteras
de Mendoza, de donde se lanzó, y de Argentina, y entonces inevitablemente el estudio de la historia me llevaba, por mi vocación de cantora también, ¿no?, a escuchar las músicas y a investigar y a buscar esos puentes, esos lazos que unían las luchas sociales y los movimientos artísticos como parte de esas luchas sociales. Y bueno, y ahí hace muchos años una escritora me dijo, tenés que escribir lo que nadie dice de Mercedes, que tiene que ver con su militancia política en el comunismo argentino, que siempre es, bueno, artista comprometida, artista popular, pero esa palabra, ¿viste? Bueno, ya vemos lo que pasa con el fantasma del comunismo hoy en día también, ¿no? Me interesaba, vos decís, bueno, una cantautora de la izquierda argentina, una cantautora, investigadora, escritora, argentina también, reivindicando esa tradición de las izquierdas, pero una llegada del libro a Venezuela en el marco de la revolución bolivariana en su momento inaugurada y encabezada por Hugo Chávez, y el Estado plurinacional en Bolivia, de algún modo como resultado de todas esas luchas de los movimientos sociales de inicios de siglo y el encabezamiento de la fórmula del instrumento político por parte de Evo Morales y Álvaro García Linera, en relación a una tradición también latinoamericana inaugurada, como decíamos, por la Revolución Cubana en el 59. Conforman un poco ahí como un trípode, ¿no?, de referencias. ¿Qué implicó para vos como artista también tener un libro publicado en esos países? Un montón, porque uno está acostumbrado a los tiempos occidentales, ¿no? Los tiempos de donde la Revolución Cubana parece que fue, no sé, allá la noche de los tiempos, y los tiempos históricos no son los tiempos de la inmediatez que nos impone Occidente y el capitalismo, son tiempos mucho más largos. Entonces, en un punto somos parte todavía de esa nueva era inaugurada de alguna forma, o que tiene la Revolución Cubana un hito parteaguas para América Latina, para toda América Latina, también para el mundo, pero para toda América Latina particularmente, y se inserta en los procesos de lucha en los que después van a sumarse la Unidad Popular, todos los intentos de lucha también en Argentina, en Uruguay, posteriormente el proceso venezolano, el proceso liderado por Evo y Álvaro García Linera, y esto sigue, ¿no? Sigue y somos parte de eso. Entonces, poder no solamente estudiarlo, sino sentir que puedo dejar un testimonio de una figura tan latinoamericana y tan potente como Mercedes Sosa, para mí es un honor, es un placer estar acompañada en eso por Araceli Matus, la nieta de Mercedes y hoy presidenta de la Fundación Mercedes Sosa, de donde sale un poco el libro, que la Fundación me abre. Hoy soy parte de la Fundación, pero cuando hice el libro no, y la Fundación, a través de Fabián Matus, el hijo de Mercedes, que ya falleció, me abre los archivos, puedo hablar un montón, contactos, entrevistas. Entonces, poder viajar a esos países, no de turista, sino a hablar de Mercedes Sosa y de estos procesos, para mí como historiadora, como cantora, como militante, fue hermoso. A Bolivia pudimos ir con Araceli y ella decía, vos ves en donde cantás algo de Mercedes o hablas de Mercedes, te das cuenta de la trivialidad de las fronteras cuando hablas del arte, ¿no? Porque todos cantan a Mercedes como propia. Mercedes realmente logró constituirse en esa figura latinoamericana y poder abonar con un granito de arena al sostenimiento de esa memoria histórica que se inserta en las luchas actuales, como creo yo, fue un placer, un honor, una experiencia maravillosa. Ahí te iba a preguntar entonces, ya no más por el costado estrictamente político, digamos, sino justamente por esos vínculos de las producciones culturales, ¿no? En tiempos donde
parece que el rock ya, por ejemplo, para muchos ha quedado viejo y enterrado, y quizás uno piensa en la canción popular latinoamericana y uno dice, todavía más viejo, menos conexión con la juventud. Hay como una especie de avenida paralela de personas que están como incluso en medio de este nuevo orden mundial de globalización y de nuevos ritmos y bueno, de tanta colonización cultural como quizás nunca se ha visto, con un despliegue de redes sociales, etcétera, que hay como nichos, espacios donde esto sigue teniendo una cuestión vital, que se sigue expresando y sigue habiendo gente que produce y se hacen encuentros y la música circula, más allá de ese mandato que parece ser dejar todo esto en el pasado. ¿Cómo lo ves en Argentina y en estos países que has tenido la oportunidad de visitar? Ahí también para mí hay un fenómeno interesante. Colonización cultural hay hace por lo menos 500 años, entonces, y nunca, siempre hubo resistencia, movimientos de resistencia a esa colonización cultural. Yo creo que la particularidad del momento actual es, de la misma forma, bueno, estamos en una radio, ¿no? Pensar en los medios. Cuando uno ve los medios hegemónicos, la realidad es una, todo lo demás que sucede no lo ves. Bueno, con el capitalismo y la cultura pasa lo mismo. Hay una cultura hegemónica vinculada a un poco más a lo comercial, a lo lucrativo o algunas manifestaciones que logran una instalación más mediática. Pero hay todo un mundo que no aparece en esos medios, que existe y que está y que no es tan subterráneo, no es clandestino, no es café concert, está en otros lugares. Hay que buscarlo, hay que disfrutarlo y se mueve, es muy dinámico. Es muy dinámico y no es solo en Argentina. En Argentina hay hay toda una juventud, ¿no? Una de las cosas que se repitió todo este tiempo, ¿no? Porque la juventud, como toda Milei, no sé qué. Hay toda otra juventud que está componiendo, trapeando, moviéndose, organizándose en el sentido opuesto. La vemos menos, porque intencionalmente se la muestra menos, porque eso nos inspira. Entonces, quitarnos esa inspiración y esa conciencia de que no está todo perdido, es parte de la batalla cultural. Entonces tenemos que buscar y conectar con esas juventudes que también están en nuevas manifestaciones. Hace poquito hicimos el Festival de Arte Popular Mercedes Sosa en La Habana, en Cuba, y bueno, imagínate el bloqueo económico, político, cultural que sufre la isla hace que nosotros acá, si no es por caminos alternativos, no tengamos ni idea qué es lo que pasa allá, mucho menos cuáles son las movidas culturales. Cuba tiene una movida cultural impresionante. Conocimos unas trovadoras increíbles, continuadoras de la larga tradición de trova cubana. Hoy, jóvenes, actuales, antiimperialistas, luchadoras, excelentes, personas y artistas. Y eso hay en todos los países. Y me parece que nuestro desafío es poder volver a tejer esas redes entre los países y esos movimientos culturales antiimperialistas, latinoamericanistas, que nos dan fuerza, que nos dan mística, que nos inspira y que son parte de las luchas que acompañamos después en otros planos también, ¿no? En plano más estrictamente político, si pudiéramos escindir eso. Pero hay mucho y es maravilloso. Hay mucho de lo nuevo y también hay mucha recuperación, en el cual por ahí se inserta un poco lo que hablábamos antes del Pueblo Unido y de otras canciones del Manifiesto del Nuevo Cancionero, como Samba Azul. Hay recuperación de esas cosas. Son banderas que se siguen levantando, que por supuesto nos quieren instalar que es lo viejo, porque lo nuevo siempre pareciera que es mejor. Lo nuevo, el cambio per se, que no dice absolutamente nada, han sido banderas de las derechas, ¿no? Claro, te estaba por decir como que hay algunas banderas que quizás en años anteriores se asociaban más a las izquierdas, a los proyectos emancipatorios, y que hoy
hoy por hoy, dichas las palabras sueltas, no significan demasiado, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, la palabra libertad, ¿no? Pensemos en la Revolución Francesa, pero también, pensemos en la propia experiencia peronista, ¿no? Una Argentina libre, justa y soberana, o experiencias que de algún modo reivindican otros nombres que hoy, aparecen vinculados a Buenos Aires se transforma, Juntos por el Cambio, es decir, que han aparecido cuestiones que antes uno asociaba quizás más directamente a otro tipo de tradiciones y que hoy se inscriben en las derechas, pero que se inscriben como de manera suelta, ¿no? No remiten como un conjunto de otros conceptos, de otras palabras que hagan a darle una mayor significación, ¿no? Se usan como libertad, transformación, cambio, quizás ahí como una gran apuesta en las tradiciones emancipatorias ha sido también lo de tratar de pensar la integralidad de la experiencia humana, y en eso el arte siempre ha jugado como un rol importante, ¿no? Sí. Bueno, hay una canción, se me venía ahora una canción que dice: hay que dar vuelta al viento como la taba, el que no cambia todo, no cambia nada, ¿no? Y hay, me parece que ese Juntos por el Cambio, o esa idea de cambio, que no es tal y está demostrada, ya son los mismos personajes haciendo las mismas políticas económicas que fracasaron y endeudaron al país, y la gente compra, alguna gente compra esas cosas, a veces con justificado hartazgo, ¿no? Porque hay una transformación profunda y estructural pendiente en Argentina, que es la que realmente puede torcer el sentido de la historia de los pueblos, y eso no ha llegado todavía. Entonces uno tiende a mirar el universo con los elementos que conoce, ¿no? Y pensar más allá de las opciones que tenés, del posibilismo, ¿no? Bueno, pero es lo que hay, tenemos que apoyar esto que es lo que hay. Me parece que hay un momento en el que hay que apostar a la construcción de algo distinto y recuperar algo, vos decías recién la idea de libertad, la idea como recuperar el pensamiento crítico que nos permita preguntar qué es la libertad, qué es la democracia, qué es... ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia, ¿no? Porque siempre hubo, y esto lo dijo Marx y lo dijo otro personaje que yo estudié mucho en mi doctorado, que fue Héctor Agosti, un gran intelectual argentino también, hay un uso instrumental y de clase de algunas palabras. Entonces, libertad, en el sentido burgués, es la libertad individual de hacer lo que se me cante. Y hay una libertad que tiene que ver con la emancipación más colectiva y social, que va por otro lado. Entonces, la libertad de poder comprar $1.000.000 sin cepo, y la verdad es que no es una libertad que beneficie ni le transforme la vida a una gran porción de la población, porque no puede, digamos. Y lo mismo la democracia. La democracia, después de las terribles experiencias de las dictaduras en el Cono Sur, en donde la democracia parecía el horizonte más deseado y el único posible para salir de esas pesadillas, se transformó en lo más opuesto a los intereses del demos que la palabra pueda representar, y se transformó en un mecanismo de alternancia de elecciones sufragista y sin contenido profundamente popular, que nos pone en un círculo medio vicioso, ¿no? Pues sí, votamos, estamos en democracia porque votamos, y la democracia es mucho más que votar, o debería serlo. Estamos conversando aquí en estudio con Alexia Mayolder, cantautora, organizadora del Festival Mercedes Sosa, como decíamos también, investigadora de CONICET y autora de el libro que ha sido parte de estas ediciones no solo en Argentina, sino, como mencionamos, en la República Bolivariana de Venezuela, en el Estado Plurinacional de Bolivia. México. Y se viene México. Completamos ahí ya de punta a punta del continente. Todas las voces, Mercedes Sosa y la política.
Bueno, y recientemente ha empezado a circular ya por Spotify y por YouTube su segundo disco, luego de Tu Cuerpo en 2022, donde pueden escuchar, entre otras, canciones como esta que hace con Lula Bertoldi, El Necio de Silvio Rodríguez, un clásico también de la canción latinoamericana. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como. La necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio, ¿no? Qué palabras, Silvio Rodríguez, aquí con Lula Bertoldi, Alexia Mayolder, nuestra invitada del día de hoy, en su álbum Tu Cuerpo, una interpretación en un momento, bueno, importante para pensar en asumir al enemigo y para vivir sin tener precio. Estuviste en Cuba recientemente. Sí. Bueno, ¿cómo fue también esa experiencia? Si querés contarnos un poquito. Bueno, nosotros desde la Fundación Mercedes Sosa y el CEFMA, el Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor Agosti, que es el Centro de Estudios del Partido Comunista, hace 13 años que organizamos el Festival de Arte Popular Mercedes Sosa, que nos surge como una necesidad 2 años después del fallecimiento de Mercedes y de sentir esa ausencia física, de alguna forma de organizar un festival que recuperara algunas de las banderas históricas de Mercedes, que tiene que ver con el arte comprometido y también con la promoción de artistas nobles. Y arrancamos allá en el Teatro IFT hace muchos años, y este fue el primer año que pasó. Todavía estamos con el enero que nos hace siempre hablar de pasa este lo año, mismo, pero ya, hasta sí. febrero decís... Esta semana me la pasé equivocándome al aire diciendo... Claro, el año pasado. El año pasado, hace poquito. Fue la primera vez que sacamos el Festival de Argentina a propósito de una efemérides. Siempre el festival trata de recuperar alguna efemérides vinculada a la vida de Mercedes y también de la historia política y social latinoamericana. En 1974 Mercedes hace uno de sus viajes a Cuba y hace un recital, una serie de recitales, uno registrado por el Instituto de Cine de Cuba, por el ICAIC, en Casa de las Américas, junto a Pepete Bertis en guitarra, una dupla increíble. Y bueno, se cumplían el año pasado 50 años de ese recital, de esa célebre visita de Mercedes allá, y decidimos, entre otras cosas, llevar el festival allá. Así que en febrero del año pasado, que yo había estado en la Feria del Libro presentando un libro sobre Aide Santamaría, directora y creadora de la Casa de las Américas allá en el 59, hablé con Casa de las Américas, hablé con una serie de personalidades allá sobre la posibilidad de hacerlo allá. Por supuesto se recoparon porque Mercedes es por donde pasa, abre puertas, es así. Así que empezamos el largo proceso de pensar y producir un festival fuera de Argentina, con todas las particularidades que tenía hacerlo en Cuba, y nos fuimos ahí ya entre fines de octubre y principios de noviembre a hacer el festival allá, como una reafirmación de cuál es el sentido del festival, ¿no? En este momento tan difícil para nuestro continente y particularmente para Cuba, llevar el festival allá fue un acto
un gesto cultural, pero también un gesto político. En ese sentido lo llevamos ahí con Araceli. Fue hermosa, hermosa la experiencia, hermosa. Me gustaría preguntarte, porque bueno, sos historiadora, has realizado proyectos de investigación en este sentido, escribiste un libro sobre Mercedes Sosa, pero también haces tu producción musical en la actualidad y estás metida en festivales y en actividades artísticas y culturales de la actualidad y viajando. Entonces, ¿cómo ves la actualidad de la producción musical, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo en Argentina, en otros países? ¿Qué cosas te han llamado la atención, te interesan, quisieras rescatar? Bueno, hay ahí una opción también ética y estética, ponele, no sé cómo, estoy haciendo una reducción tremenda, pero de lo que tiene que ver con ser música independiente, ¿no? Y de gestar los propios proyectos a la medida de lo que son las necesidades y los deseos propios, y no tanto del mercado, ¿no? A mí hace muchos años me ofrecieron, por ejemplo, cantar en fiestas, en cruceros, pagaban un guital en dólares. Digamos, yo podría no ser investigadora de CONICET y dedicarme a cantar en fiestas y en cruceros. Pero son canciones que no me interpelan, no me siento yo. Entonces, elijo un camino distinto, pero que tiene que ver con mi deseo y con mi consecuencia como sujeta, y eso tiene sus costos, ¿no? Porque, bueno, hoy que se dice, me acuerdo que hace un tiempo Milei salió a decir, los de CONICET, bueno, salgan a vender sus libros a ver si el mercado se los compra. Y la verdad es que el mercado, hay cosas que no valora, que no le interesa, digamos, el mercado. Producir una vacuna contra el Chagas para la gente pobre que no tiene, digamos, al mercado no le es redituable. Ahí hay otras cosas que se juegan. Bueno, un arte que no produce en términos materiales, económicos, no materiales, perdón, lucrativos, que no produce ganancias, bueno, hay sectores del mercado a los que no les interesan. Y es una opción desarrollarse como artista por fuera de esas lógicas, con todo lo bueno que tiene, que para mí es todo, digamos, lo único que es lo raro, ¿no? Es no poder vivir en términos económicos, no vivir para producir eso, pero no vivir en términos de remuneración. Y es una elección, y es una elección que a mí me hace muy, muy feliz. Yo no me puedo pensar sin mi trabajo de historiadora, ni sin la música. No te veo cantando El Pueblo Unido en un crucero. Es raro, es raro. Me tiran a caminar por la tabla. Porque es un poco uno de los símbolos, uno podría pensar hoy, ¿no? Como de este emprendedorismo al palo y de este individualismo reconcentrado de horizonte de éxito personal, ¿no? Claro. Y todas esas cuestiones que también desvinculan al artista de la comunidad de la que es parte, de sus tradiciones, de ciertos anhelos de transformación, ahora sí, pero en un sentido de mayor justicia, ¿no? Y de otro tipo de vínculos entre las personas que no estén atravesados por la lógica de la ganancia, etcétera, Por etcétera, supuesto. ¿no? Ahí hay algo que en las presentaciones del libro, y cada vez que hablo de Mercedes Sosa retomo, que es una gran enseñanza de Raúl Serrano, un dramaturgo argentino, un camarada excepcional, brillante, con una capacidad de reflexión sobre la cultura, el arte, la sociedad, la política, la organización. Que una cosa, digamos, el término popular también está un poco desvirtuado en algunos sentidos, ¿no? Y se ha como emparentado más. Ser popular no es sinónimo de ser masivo, desde mi posición, ¿no? Que también son posiciones, no es una verdad absoluta. A mi entender, lo popular tiene que ver con el pueblo.
Y el pueblo no es todo el mundo, en el sentido político y sociológico que uno lo piensa. Entonces, lo popular tiene que ver con los intereses de ese pueblo, de esas mayorías, que a veces los artistas populares, en el sentido de los contenidos de su arte, no son masivos. No son masivos. Lo masivo es otra cosa. Hoy ser masivo es sinónimo de éxito. Yo no sé, tampoco creo que sería masiva cantando canciones en cruceros, pero probablemente tendría otra lógica, otro camino. Hay artistas, y por supuesto una como cantora y queriendo llevar un mensaje, por supuesto que yo no me quiero quedar en mi casa, que me escuche mi mamá y 4 amigos. Quiero que lo que yo hago circule, se difunda, es el objetivo mío también, que no tiene que ver con lucrar, pero sí con la difusión. Aunque también creo que hay que militar que el arte, el trabajo cultural es un trabajo y que requiere siempre de ser reconocido como tal, como un trabajo. Pero no es la lógica que me guía la de la remuneración. Y hay personajes increíbles y muy excepcionales, como Mercedes Sosa, en lo cual lo popular y lo masivo logran una conjunción única, ¿no? Mercedes no tuvo que cambiar su forma de pensar o el repertorio que elegía para lograr la masividad. Su calidad vocal, su impronta, su raíz, su teluria, también el momento histórico, también las redes colectivas que fue tejiendo hicieron que Mercedes fuera Mercedes, ¿no? Con esa capacidad de unir lo popular y lo masivo y con un efecto explosivo, que fue uno de los efectos que las dictaduras del Cono Sur vinieron a tratar de... Reventaron a Víctor Jara, bueno, todos los artistas que empezaban a tener esa impronta de lo popular y lo masivo, encabezaron todas las listas negras en todos nuestros países, ¿no? Entonces hay ahí algo que tensiona todo el tiempo, ¿no? Cómo difundir, cómo lograr la masividad, pero nunca en desmedro del contenido o del objetivo que una se traza para su arte, para su creación o para su actividad científica también. Pensando en producciones actuales, ¿se te vienen a la cabeza algunos nombres de Argentina o de alguno de los países que has recorrido que digas, escuché esto y me interesó particularmente? Pregunta no previamente elaborada, así que si no se te vienen a la cabeza no importa, pero... Hay voces maravillosas, con proyectos hermosos que fui conociendo en este tiempo. Pienso en Tommy Yancafil acá, que es un artista que admiro muchísimo, por la calidad de su voz, por el sentimiento que transmite, y con quien y con quien estamos tramando una cancioncita para este disco, Luna Negra. Me gusta mucho lo que hace Valen Boneto, con quien no he tenido vínculo, pero que sí hemos convocado para el Festival de Arte Popular Mercedes Sosa. Hay unas trovadoras maravillosas como Yoli Campos, que ahora, bueno, por querer ser consecuente y no poder ya vivir de lo que hacía acá, por lo hostil que está todo, se nos fue para Barcelona. Y lo mismo en otros países. Bueno, en Cuba, por ejemplo, Santa Maciel, Heidi Igualada, trovadoras que ya tienen una larga trayectoria allá como trovadoras, pero que acá, yo particularmente no las conocía, no he escuchado su arte circular. Están, digamos, marcando líneas nuevas. Bueno, por supuesto, La Ferni y Ópera Queer, que digamos, dentro del mundo del colectivo LGBT, y no solo, porque han logrado trascender por mucho, tienen propuestas no vistas anteriormente, nuevas, renovadas, también militantes en un sentido. Entonces hay muchas cosas
muy interesantes y no paran de aparecer. Y estoy hablando más del palo del folclore, ¿no? Ni hablar del trap y toda la música urbana de la cual no conozco tanto, y ahí ya me pinta el viejazo, como que tengo que ir a buscar. Claro, te estaba justo por preguntar, porque yo vengo del palo del rock, y más especialmente del metal y del punk, y me interesa mucho sus cruces con el tango. Entonces quizás el mundo del folclore y de las nuevas músicas urbanas, como se dice, conozco mucho menos, pero en estos días estoy próximo a viajar a Córdoba al Festival de Cosquín, porque después de muchos años resucitan, digamos así, el Encuentro Federal de Cultura, que me decían que ya es la edición 34, o sea que tiene 3 décadas y pico de existencia, pero hace varios años que no se hacen. Bueno, para hablar un poco sobre la lucha cultural y la disputa anímica y cosas que vengo trabajando, pero confieso que la parte folclórica no es mi fuerte. Entonces te quería preguntar un poco en función de esta cuestión más de la actualidad y las nuevas producciones, si estás al tanto o si has escuchado algunos de estos cruces, cómo se producen a veces desde estas nuevas músicas urbanas con el rock, por ejemplo, si también hay algunos cruces con el folclore o no tenés ni idea. No sé. Nuestra edad creo que quizás nos permite decir no sabemos. No sabe, no contesta. No, y tengo miedo de ser injusta porque, no sé, yo ahora tengo la palabra en una radio y decir la verdad no sé, parece que le quitara entidad, digamos. Debe haber un montón y la ignorancia es absolutamente mía. Pero no, tengo que pensar un poco. Bueno, ignorancia compartida en todo caso. Estamos ya en los minutos finales del programa, así que bueno, no quería dejar de agradecerte esta posibilidad de que hayas venido. En principio, algo que, bueno, era una cuestión medio básica de la radio y de todo tipo de actividades de este tipo, y que hoy, viste, con la virtualización de la vida, enseguida surge la cuestión de se puede hacer por Zoom o lo podemos hacer por teléfono, y bueno, a veces te perdés el mate. Te perdés el mate, No. y sí, las distancias geográficas de la Argentina y de nuestro continente, como hemos visto, pensando en una perspectiva de patria grande latinoamericana, a veces ciertas tecnologías permiten algunos acercamientos, pero bueno, cuando estamos en una misma ciudad, mejor siempre es juntarse, así que bueno, agradecerte especialmente que hayas venido, pero también preguntarte por cómo el año está recién empezando, así que cómo viene un poco la agenda, si tenés ya fechas de algo que quieras pasar un chivo de alguna cuestión. Sí, nos vamos a Cosquín, así que nos vamos a deber escuchar. Ah, bueno, nos vamos a cruzar por ahí. Nos vamos a cruzar, sí. Voy a estar el 29 de enero junto al enorme Pancho Cabral en una especie de cruce e intercambio generacional, digamos. Pancho ya un grande, un consagrado, de toda la vida, y yo más nuevita atrás con mis primeras composiciones, intercambiando en canciones contadas y cantadas. Vamos a estar en un teatro también presentando el disco nuevo y el disco anterior, junto con Lionel Marchi y Emiliano Beis en percusión y en guitarra. También en Cosquín. También en Cosquín, en un teatrito, así que vamos a andar en principio por allá y a la vuelta, bueno, terminar de cerrar las cosas de este nuevo disco y quisiera dejar un datito más. Voy a llevar el libro de Mercedes Sosa. Este es un año muy particular para la trayectoria de Mercedes Sosa. En el Cosquín de 1965, o sea, hace 60 años, Jorge Cafrune subió por primera vez a Mercedes contra la programación y contra la comisión organizadora, a una mujer, a una madre, a una comunista, al escenario del festival de folclore más grande y más influyente en esos años, en un acto de rebeldía de esos que tenía Jorge Cafrune. Y eso cambió, según la propia Mercedes, ¿no? Cambió su vida para siempre. Y tiene que ver con lo que hablábamos al principio, de lo difícil que fue y que todavía es que las mujeres se puedan hacer un camino en las mismas condiciones que
que los hombres, por ejemplo, ¿no? Para Mercedes, ese espaldarazo de Cafrune, Mercedes no hubiera llegado ahí en ese momento. Y eso fue un antes y un después. Es una efeméride importante para la vida de Mercedes. Vamos a hablar de eso también en Cosquín. Y bueno, tratando también de sostener estos espacios por fuera del escenario principal y televisado y más mediático, más masivo, los espacios como el encuentro de poetas, ¿no? Los espacios donde todavía la poesía y el contacto con el otro tienen una calidez y un espacio y un tiempo que a veces no es lo mismo que encontrás en el resto del festival, que estás al palo todo el tiempo. Así que bueno, muy, muy, muy feliz de poder ser parte por primera vez, porque nunca fui, de la movida ahí de Cosquín. Bien, te agradecemos mucho nuevamente. Entonces, Alexia Mayolder aquí en Ciudad Cultural por AM830 Radio del Pueblo. Mi nombre es Mariano Pacheco, como les comentaba, estoy haciendo la suplencia en la conducción del programa a Mario Hernández, pero a partir del jueves que viene, como ya desde hace varios meses, retomo mi columna habitual de Ciudad Subjetiva. Bueno, nos despedimos, muchísimas gracias, escuchamos y nos quedan unos segunditos más para que la audiencia tenga ahí un poco su oído atento. Y si no, que nos busquen en Instagram, te ayuda. Decir, te buscan en Instagram, sí, y te escuchan en YouTube y en Spotify con tu nombre y apellido. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos. Yo quiero seguir jugando lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece más. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar pan